Había un tipo de factorización que me había faltado mencionarles, que era, eh, pero eso es esto. Es decir, bueno, más allá de la factorización por productos notables, hay un tipo de factorización muy específico que es relacionado con las expresiones tipo ax cuadrado más bx más c. Que resulta que esas factorizaciones, esas expresiones, normalmente se factorizan como expresiones tipo algo con x más algo con x más algo. Es decir, bueno, aquí les digo dx más c por fx más g, donde d, e, f y g son pues números reales que en este caso pues son números reales generales. Entonces la idea es que nos queda algo por x más algo por algo por x más algo. Y toda expresión de este tipo se convierte en una expresión de este tipo. Ahora bien, no todas las expresiones de este tipo se pueden convertir en expresiones de este tipo. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos probar a convertir esta expresión general dx más c por fx más g en una expresión tipo x cuadrado más bx más c. ¿Y qué va a pasar? Hacemos las propiedades distributivas, queda dx más c por fx más g, eso queda dx más c por fx más dx más e por g. Entonces queda aquí propiedad distributiva, dx por fx queda dfx cuadrado, e por fx pues efx, dx por g pues queda dgx, y g por e pues queda, vamos a poner e por g para que quede todo en orden, eg. Entonces la idea es que en esta expresión pues tenemos dx cuadrado pues dfx cuadrado. Con x tenemos f más dg. Y pues término independiente con la c es eg. Entonces aquí podemos ver que esta expresión es parecida a esta expresión, sino que en vez de a tenemos df. En vez de b tenemos ef más dg. Y en vez de c tenemos eg. Entonces aquí podemos hallar como, digo, pues podemos ver diferentes como relaciones entre cómo se va a ver la factorización y cómo se va a ver la expresión normal. Y pues nuestro objetivo a la hora de factorizar va a ser encontrar a qué equivalen d, e, f y g. El método más común para eso es como ensayo y error, ir probando de cuál d, cuál e, cuál f y cuál g nos va sirviendo. Eh, y pues como que ir probando e ir desfactorizando para ver qué sale. Y el otro método que nos permite hallar información sobre d, f y g antes de resolverlos es lo que se denomina como la fórmula cuadrática. ¿Y qué dice esta fórmula cuadrática? Que e sobre d y g sobre f, el valor de estas razones entre d y d y entre g y f se pueden derivar a partir de esta ecuación. Igual a menos b más o menos, esto quiere decir que hay un más y hay un menos. Es decir, e sobre d puede ser el más y g sobre f puede ser el menos. Más o menos, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ahora, ¿cuál es la idea de esta ecuación cuadrática? Que ustedes probablemente la vieran en el colegio y se pensaran, no, ¿esto qué carajos es? La idea de esta ecuación cuadrática es que ustedes, si tienen una calculadora que les da bastante buena, pueden simplemente ingresar en esa calculadora esta ecuación reemplazando a por el coeficiente de x al cuadrado, b por el coeficiente de b y pues c por c. Entonces lo dan en la calculadora y lo que le salga poniendo esto positivo es 1 y lo que le salga con el negativo es el otro. Es decir, esto, les recuerdo, esto equivale a esto con este signo más o
esto con este signo menos. Ahora, la utilidad de la fórmula cuadrática es un poco más visible en los casos en los cuales el coeficiente de x es 1. Es decir, x cuadrado más bx más c. Porque en esos casos no va a haber SD y SF. Entonces simplemente de la fórmula cuadrática podemos sacar directamente E y G. Lo cual es pues más sencillo, más directo. Entonces E más E es igual a B, G por E es igual a C. Y pues también es más fácil en este caso el tanteo. Podemos simplemente decir que los números que están acá, E y G, van a ser dos números que sumados dan B y que multiplicados dan C. Y los podemos hallar utilizando la fórmula cuadrática o tanteando. Ahora, ¿por qué le menciono la fórmula cuadrática? Sí, bueno, esto es algo un poco enredado, un poco avanzado. Pero pues bueno, eso lo vamos a tocar un poquito más en la unidad 5. Pero la idea de la fórmula cuadrática es que nos indica por medio de este término en qué casos podemos factorizar este tipo de expresión. Esto aquí más claro. Es decir, en qué casos podemos factorizar una expresión tipo x cuadrado más bx más c. Lo podemos hacer solamente si esta expresión nos da positiva. ¿Por qué? Aquí tenemos una raíz cuadrada de algo que es algo positivo y algo negativo. ¿Qué pasa? Si hacemos esta operación y lo que da adentro nos da negativo, paila. No tenemos respuesta a la fórmula cuadrática. No existe E sobre D ni G sobre F en los reales. Y esta expresión no se va a poder factorizar de esta forma. Si esto nos diera 0, nos quedaría que E sobre D y G sobre F es lo mismo. Porque quedaría este más menos, aquí queda 0 y aquí queda 0. Entonces nos va a dar lo mismo, que es menos B sobre 2A. Mientras que si nos da positivo, pues sí vamos a tener diferentes términos acá. Bueno, entonces este es el otro tipo de factorización que puede ocurrir. Probablemente voy a buscar no poner tanto de este tipo. Bueno, no se van a encontrar tanto de este tipo o pueden convertir expresiones de este tipo en expresiones de este tipo. Aunque pues les menciono este tipo de factorización pues sí, para mostrarle ya la fórmula cuadrática que como les dije es clave para la solución de ecuaciones cuadráticas, que es tema de la unidad 5. No sé, bueno, esto probablemente no quedó muy claro, pero pues como les dije, eso lo vamos a profundizar después. ¿Hay alguna pregunta específica o no? Antes de proceder con los ejercicios de práctica. ¿Hola? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Sí, Los noto profe. callados. Sí, profe, sí, escucha. Sí, Ah, profe. bueno. Bueno, entonces sí, lo que les dije, en conclusión de este tipo de factorización, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con este caso particular. Y pues sí, como pueden ver en este caso particular, es un poco más sencillo entender que lo que vamos a buscar, que es que simplemente vamos a buscar un E y un G, tales que la suma del término medio, el medio, y que la multiplicación del último término. Entonces eso es pues otra forma de factorizar ecuaciones. Es decir, esto es otra especie de producto como notable, pero no tan, no tan repetible como estos productos notables que ya le mencioné. Los de trinomio cuadrado perfecto, los de diferencia de cuadrados. Entonces, ¿seguro no hay ninguna pregunta? ¿Nada?
Profe, no se ve nada, se ve negro. Ah, se ve negro. Mm. Oh, espere, ¿se veía negro todo ese tiempo o apenas ahorita? Apenas, profe, apenas. Ahora se ve, ¿verdad? Profe, yo no entendí muy bien lo que ha explicado aquí, la última Jefferson, parte. no entiendo lo que me dice. Está muy, muy entrecortado su micrófono. La última parte Ahora no la sí se ve, profe, entendí. ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ah, bueno. Profe, ya vino la luz, profe. Bueno, pues lo que les decía era que en este tipo de factorización, no, de hecho, vamos a hablar más de este caso particular que es expresiones tipo x cuadrado más bx más c. Y este tipo de expresiones se factorizan fácilmente como expresiones tipo x más algo por x más algo. Ahora, estos términos e y g van a cumplir la siguiente propiedad, que su suma va a dar el término b, su multiplicación, bueno, es decir, la parte b, y su multiplicación va a dar c. Y también los podemos hallar utilizando esta fórmula que es la infame fórmula cuadrática, en la cual simplemente pues, podemos reemplazar b acá y acá, c acá, y darle en la calculadora y nos va a dar algo. Entonces, en muchos casos, pues, de pronto lo más complicado sería o memorizárselo o tenerlo por ahí a la mano. Pues yo en el caso, pues sí, lo alcanzaba a memorizar, pero pues muchas veces lo que van a tener que hacer es, pues sí, tener la expresión a la mano o buscarla. Eh, y pues sí, entonces... O pues la alternativa que les digo, que es simplemente hacerlo al tanteo. Eh, entonces esto era lo de los diferentes tipos de factorización. Ahora pues vamos a hacer unos cuantos ejercicios de práctica para tratar de poner en práctica lo que hemos visto sobre factorización, sobre los diferentes tipos de factorización y pues de pronto ya que queden más claras las diferentes cosas que ya vimos. ¿Listo? ¿Hay alguna Sí, pregunta profe. más? ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta más al respecto? ¿O alguna inquietud, algún comentario? El taller que nos va, en el taller 3 van a aparecer ese aspecto, profe. Eh, de este tipo, probablemente no. Voy a enfocarme más alrededor de, pues, de las operaciones algebraicas básicas, que fue lo que vimos en la clase pasada, y pues de ese tipo de factorizaciones, productos notables y por factor común y agrupación. Oh, ya veo, profe. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios de práctica. Pues aquí pueden ver, la idea es que tratemos de factorizar cada una de estas expresiones de la forma que veamos posible, como que identificar una forma en la que podamos factorizar y tratar de factorizar. Y pues si el resultado lo vemos, que lo podemos factorizar más, factorizarlo más. Si así es como nosotros podemos ir factorizando una expresión algebraica. Eh, no sé, para el primero, les voy a. ¿Cuánto tiempo creen que hace falta para factorizarla? O para tratar de factorizarla. No sé, profe. Unos 5 minutos, ¿será que alcanza? O... Es decir, pues, es que bueno, la factorización ahí es sencilla. La idea es simplemente darse cuenta que podemos factorizar. ¿Listo? Entonces, les voy a dar sí, unos 5 minutos para que prueben a factorizar esa primera expresión y ver qué les da. ¿Listo?